Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, del historiador Adriano Rivadeneira y el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. En el episodio de hoy contaremos cómo estalló la Primera Guerra Mundial. En el fondo, y por lo que en algún momento nos enseñaron a todos en nuestra infancia, sabemos que la Primera Guerra Mundial estalló tras un atentado terrorista, el atentado de Sarajevo, el 28 de junio de 1914, en el cual un grupo de nacionalistas serbios asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero al trono del Imperio Austriaco, y a su mujer, la futura emperatriz, Sofía. Esto es lo primero que podemos subrayar. Esta guerra feroz, un conflicto sin iguales hasta entonces en la historia europea, comienza por un acto de terrorismo. Y el terrorismo, hoy y como hace un siglo, causaba reacciones muy impulsivas, viscerales entre las personas, entre la opinión pública y entre las élites también. A nosotros nos podría parecer que matar a un archiduque podría ser un hecho menos grave que, por ejemplo, destruir 2 rascacielos y matar las 3.000 personas que se encuentran adentro en un único atentado, como el del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y en cambio, lo que debemos saber para comprender las cabezas de aquellos que vivían en ese entonces, en este 1914, es que para ellos, o por lo menos para los políticos de ese entonces, matar al archiduque, heredero al trono del imperio, es mucho más grave que destruir 2 rascacielos, si ellos lo hubiesen podido imaginar. Hay que pensar también que este imperio de Austria y Hungría es una gran potencia mundial, debilitada y en declino, pero sigue siendo una de las pocas potencias mundiales. En el imperio, en ese entonces, gobierna el emperador Francisco José, que tiene 84 años, o sea, está muy anciano, lo que significa que pronto morirá. Nadie sabe cuándo, pero sucederá pronto. Francisco José reina desde tiempos inmemorables, hace 66 años, que es mucho para la época. Morirá en diciembre de 1916, en plena guerra, pero eso lo sabemos nosotros. Entonces, al morir este Francisco José, el trono iría a Francisco Fernando y se transformaría en el soberano de una de las grandes potencias mundiales por toda la vida. Hay que entender que matarlo cambia mucho el escenario. No es como matar a un presidente de Estados Unidos, que cada 4 años se hace otro. Aquí, en este atentado, muere alguien que habría aportado durante toda su vida a gobernar el mundo desde una posición de gran fuerza. Entonces, el atentado que cobra su vida y la vida de su mujer es de extrema gravedad. Este atentado, además, tiene cómplices en el extranjero. Y aquí hay que recordar, y les pido disculpas, pero pasaremos todo este capítulo enfatizando detalles para poder dar un cuadro completo, porque no es tan simple como estalla una guerra. Ninguna, sobre todo una de este tamaño, porque hay toda una serie de conexiones. El primer enfoque es Sarajevo. ¿Por qué Sarajevo? ¿Por qué Bosnia? Bosnia, que se encuentra en los Balcanes, como hoy en nuestro presente, es un lugar delicado y con una serie de conflictos internos, con etnias que viven en su territorio y que no se aman mucho. Unos años antes del atentado, de hecho, Bosnia fue ocupado por el Imperio de Austria y Hungría. Y no obstante eso, algunos de sus habitantes están contentos. Por ejemplo, la población croata está contenta. Los bosnios musulmanes también están muy contentos de ser gobernados por el imperio.
tanto que los soldados musulmanes de Bosnia lucharán lealmente en la Gran Guerra. Pero hay un pero. Hay un porcentaje de población serbia en Bosnia, que no está nada contenta de pertenecer al imperio, porque ahí al lado está el reino de Serbia, o sea, la Serbia independiente, un estado pequeño, pero muy intenso y feroz, con tradiciones militares y con gloriosos sueños expansionistas. Los serbios en Bosnia sufren la ocupación del imperio, entonces hay descontento, y por ende hay desorden y hay terrorismo. Y este terrorismo serbio en Bosnia se piensa esté financiado y apoyado por este reino de Serbia. De hecho, los austriacos están convencidos que el atentado contra el archiduque tiene complicidad en Serbia, que fue organizado en Serbia por el gobierno y por el ejército, desde el primer día. Y tienen razón, es verdad. La comisión de investigación llegará a esa conclusión y con muchas pruebas. Entonces, el imperio de Austria está decidido a castigar al reino de Serbia. Y aquí hay que hacer el esfuerzo de pensar que estos no son países olvidados, pequeños, como podrían parecer hoy en día. Aquí hay que pensar en un Estado canalla que financia el terrorismo en el extranjero para dañar y condicionar la política de un imperio, y quien sufre el atentado está decidido en castigar militarmente a este Estado canalla. Como Estados Unidos con Irak y Afganistán, es exactamente igual. En Austria hay una ola de indignación en masa. La población se encuentra en las plazas manifestando, gritando «Serbia debe morir», que además en alemán rima «Serbien muss sterben». Pero Serbia tiene un amigo, un aliado, un protector muy grande, el Imperio Ruso, del zar Nicolás II. La amistad entre Serbia y Rusia es un dato obvio de la geografía europea. Lo es hoy en día. Rusia es una gran potencia eslava y ortodoxa. Serbia es un país eslavo y ortodoxo. Y en las guerras yugoslavas de los 90, Rusia estuvo del lado de Serbia. Y aquí ampliamos el foco. Serbia tiene un gran aliado, que es Rusia. Y como Serbia, todos en aquel mundo de 1914 tienen aliados. Todos buscan tener aliados. Y el peso de las alianzas es un aspecto fundamental para entender cómo estalló la Primera Guerra Mundial. Crucial. Porque aquel mundo no es un mundo dividido en bloques, Unión Soviética contra Occidente o China contra Estados Unidos. El mundo de 1914 es un mundo de potencias, grandes y pequeñas. ¿Cuáles son las grandes potencias de la época? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, y por una forma de cortesía se agrega Italia a esa lista, con un poco de esfuerzo. Y después están las pequeñas potencias, guerreras, autoritarias, como Serbia, Rumania, Bulgaria y Bélgica. Y cada uno de estos actores políticos sigue su propio camino. Es la época en la cual el nacionalismo llega a su máximo esplendor, y cada país sigue la lógica de tener un único deber, el pensar en sí mismo. El que Salandra, el primer ministro de Italia, definió con sabiduría el sagrado egoísmo. Y aún así, con todos estos países pensando en sí, todos necesitan alianzas, porque sin aliados poderosos terminas muy mal en un mundo así. Entonces cada país, por su propia seguridad, busca alianzas. Serbia es aliado de Rusia. Los austriacos piensan que en el fondo el mundo entenderá que Serbia es un estado canalla, que organiza el terrorismo, que debe ser castigado por la seguridad de todos los europeos. Pero aún así tienen dudas, que de atacar al reino de Serbia, quizás los rusos podrían intervenir. Austria también tiene un amigo potente, mucho más potente, porque este imperio de Austria y Hungría, como dijimos, es una potencia en decadencia, y todos más o menos lo saben. Este aliado de Austria es Alemania, la Alemania del Kaiser Guillermo, ese con el bigote gigante y el yelmo con punta. Pero más allá del Kaiser, que es una figura algo cómica,
Alemania es una potencia gigantesca, tiene el ejército más potente del mundo y ya es a estas alturas la mayor potencia industrial también. Ya superó a Gran Bretaña, de hecho. Austria y Alemania son aliados y tienen un acuerdo de intervención mutuo. Si uno de los dos es atacado por otra potencia, su aliado interviene a su favor. De hecho, es una alianza en la cual está también el Reino de Italia. Se llama la Triple Alianza. Pero en esos días críticos se nota que nadie cree en Italia. Los austriacos no creen que de declararle guerra a Serbia los italianos llegarán a ayudar. Lo excluyen a priori, y tienen razón. Italia, en nombre del sagrado egoísmo, quedará fuera del conflicto por el momento. De hecho, en Italia la Primera Guerra Mundial se calcula desde 1915, no desde 1914. Además, entrará en guerra contra el Imperio Austrohúngaro y contra Alemania varios meses después. Pero esa es otra historia. Austria sí puede contar con Alemania, y los austriacos, de hecho, tienen suficiente sentido común como para consultarse con Alemania sobre este tema de invadir Serbia. El 3 de julio de 1914, unos días después del atentado, se organizan los funerales de Francisco Fernando y de Sofía. El 4 de julio, al día siguiente, el viejo emperador Francisco José le escribe a su colega el Kaiser, diciéndole, y es muy interesante esta carta del emperador de Austria, porque no es precisa, lúcida o clara, es una carta de este tipo, y cito, ¿ves tú que no se puede seguir así? Serbia es una cuna de criminales, hay que castigarlos, aun si es protegida por Rusia. ¿Estás de acuerdo, cierto? Es algo muy parecido a lo que los gringos dijeron para convencer a Occidente y lograr ser acompañados a la guerra contra Irak y Afganistán. O sea, hay que hacer algo. No hay un razonamiento lúcido sobre las consecuencias y un sopesar las alternativas diplomáticas, incluso bélicas. Eso que hoy se llama exit strategy, o sea, la estrategia de salida. No. El emperador austriaco Francisco José le pregunta al Kaiser Guillermo de Alemania si está de acuerdo con que esto es inaudito y que hay que hacer algo. Por suerte para Austria, Guillermo está de acuerdo. Cuando al Kaiser Guillermo le llega la noticia del atentado de Sarajevo, anotó en un diario, llegó la hora de limpiar Serbia. Consecuentemente, el Kaiser Guillermo le responde el 5 de julio a su colega austriaco, sigan adelante, quédense tranquilos. Si Rusia interviene, Alemania está con ustedes, pero no se preocupen, porque Rusia no osará intervenir. Nosotros estamos seguros, Rusia se quedará fuera de esto. Es la primera apuesta, porque esta historia de cómo estalló la Primera Guerra Mundial es también una historia de apuestas, una tras otra, todas equivocadas. Y como veremos, las guerras no estallan porque alguien las quiera. De hecho, casi nadie las quiere. Sobre todo las guerras mundiales. Las guerras estallan porque alguien en un momento hace una apuesta equivocada. Y esta carta del Kaiser a los austriacos, en las que les dice sigan adelante, quédense tranquilos, es algo que pasó a la historia como el cheque en blanco. Hay una paradoja. Alemania es un país parlamentario. Hay partidos, libres elecciones, hay políticos. Pero el Kaiser no habló con nadie al momento de mandar esta carta. Solo después habló con eminencias sobre su carta. ¿Con quién habla el Kaiser de Alemania? ¿Con el Parlamento? Claro que no. Habló con el canciller, o sea, el primer ministro de Alemania. Habló con el comandante del ejército alemán, el general von Moltke. Y el general von Moltke le dijo que si estalla una guerra, el ejército está listo. Y habló también, y esto es interesante, con Alfred Krupp, gran fabricante de armas. La Krupp es la mayor fábrica de armas del mundo, y el Kaiser Guillermo sintió la necesidad de consultarse con este Alfred Krupp, que le asegura al Kaiser, en caso de guerra, las industrias Krupp están listas. Aún así, están muy seguros en Alemania que la guerra no estallará, por lo menos no la mundial. Tan seguros que tras el envío del cheque en blanco para Austria, el Kaiser Guillermo se embarca en un yate de vacaciones en el mar Báltico. Estamos en julio, es verano en Europa, y la gente quiere irse de vacaciones, incluidos los potentes del continente. Esta seguridad que tienen los alemanes, que la guerra mundial no estallará,
es otro aspecto crucial de la historia que estamos contando, porque esta apuesta es aún más osada de lo que parece, por el tema de las alianzas. Porque en este baile de alianzas no está solo Rusia, que es el gran amigo de Serbia, como dijimos. Rusia tiene una alianza con Francia. Es una alianza innatural desde un punto de vista político. Francia es una república, laica, anticlerical, radical, de alguna manera. Y Rusia es el imperio del zar. Es el país más absolutista y reaccionario del continente. Es una alianza innatural, pero hace 20 años Francia y Rusia son aliados. ¿Por qué? Sería suficiente, y aquí un consejo, si tienen la oportunidad de mirar en internet un mapa de la época. Hoy a nosotros nos parece que Alemania es una gran potencia, pero en ese entonces Alemania era mucho más grande. No existía Polonia, no existía Checoslovaquia, no existían los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia. Alemania tenía una frontera directa con Rusia. En el mapa de la época se encuentra Alemania al centro, hacia el oeste tiene una frontera directa con Francia y hacia el este una frontera directa con Rusia. Entonces queda claro que Francia y Rusia tienen todo el interés de ser aliados. Y los alemanes, cuando apuestan que no habrá una guerra mundial, porque obvio que esta pequeña guerra entre Austria y Serbia es necesaria, en el fondo están apostando que no habrá una guerra contra Rusia y Francia, porque ese es el riesgo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué correr un riesgo tan grande? Para entender eso, hay que entrar en la cabeza de estas personas que gobernaban el mundo en ese momento. ¿Qué es Europa en 1914? Es un continente que está viviendo una época de gran prosperidad, de expansión económica. Todos están creciendo, después de las décadas de crisis de finales del 800. Hay una especie de globalización, de hecho. Ahora es muy fácil encontrar globalizaciones en el pasado. Hasta el Imperio Romano también era una globalización en el fondo. Pero en 1914 las economías de los países son bastante dependientes las unas de las otras. La finanza está conectada, las monedas están interconectadas, todavía están evaluadas en oro. Se viaja por toda Europa sin pasaporte, menos que a Rusia. Para ir a Rusia necesitas pasaporte, pero en el resto de Europa se viaja tranquilamente sin documento. De hecho, es tan así que a muchos en la época les parece imposible que pueda estallar una guerra entre estas grandes potencias mundiales. Pero al mismo tiempo, todos estos países están armados hasta los dientes. Todos estos países gastan en armas tanto dinero en proporción como el que gasta hoy día Estados Unidos. Enormes cantidades de capitales para financiar sus ejércitos, sus flotas de guerra. Y aquí de nuevo uno se podría preguntar, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué gastar tanto dinero en armas? Lo hacen porque tienen miedo los unos de los otros. Es un aspecto importante para entender cómo funcionaba la cabeza de la clase dominante de esta época. El hecho es que están empapados de una especie de darwinismo ideológico, muy simplificado, la supervivencia del más adapto, la del más fuerte, la lucha por la supervivencia. Ellos están convencidos que los estados nacionales están en una lucha permanente por la supervivencia. Los más fuertes triunfarán, los más débiles serán devorados. Como están convencidos de esta idea, todos quieren ser el más fuerte y todos se arman para sobrevivir. Ninguno se imagina ser el agresor. Siempre se imaginan que son los otros los agresores. Todos piensan que es necesario tener a disposición un gran ejército bien armado, y como gastan estas gigantescas cantidades de plata en los ejércitos, los estados deben prever también que tarde o temprano los usarán. No se puede excluir. De hecho, muchos dicen que el uso de los ejércitos es bastante probable. Es impresionante, porque en esos años se publican libros que hablan con total tranquilidad de la próxima guerra. Es un escenario predecible, es parte del horizonte. La gente de principios del 900, una época que parece tan lejana y tan retrógrada para nosotros, razonan así. Uno podría pensar que hoy en día esos paradigmas están superados, y a veces parece que nunca pudimos salir de este tipo de lógica, o quizás de este sistema de educación. En 1911, 3 años antes de la Primera Guerra Mundial, salió un libro de un general alemán, el general von Bernhardi,
intitulado Alemania y la próxima guerra. Y en este libro hay capítulos como el derecho a la guerra, el deber de la guerra, dominar el mundo o perecer. Es el ejemplo de un general alemán, solo porque los militares alemanes tienen cierta facilidad de escribir este tipo de texto. Pero en todos los países de Europa se escriben libros así. Cabe decir que se escribían otro tipo de libros también. Había escritores lúcidos que decían que con estas economías tan interconectadas y codependientes, una guerra entre las grandes potencias mundiales sería catastrófica. Hay un libro que hablaba de esto, y hay que enfatizar que estos libros se leían en los palacios de gobierno y en los cuarteles de los militares. En 1910, 4 años antes de la Primera Guerra Mundial, sale publicado el libro de un ensayista británico, Norman Angell, intitulado La Gran Ilusión. La Gran Ilusión, película extraordinaria de Renoir, le robó el título al libro. El autor dice en este libro que la gran ilusión es exactamente la de pensar que tener un gran ejército y gastar todo el dinero en armas sea de alguna manera una garantía de seguridad. Hay muchos hoy en día que lo siguen creyendo y quizás deberían saber que es una gran ilusión. Norman Angell sostiene, y cito, «La próxima guerra la perderemos todos. Es una ilusión que la fuerza nos salvará». Libros como este circulan, los políticos los leen, y en aquella Europa de 1914 hay varios políticos que se habían convencido que efectivamente una guerra global habría sido una catástrofe. Lo que es paradójico es que estos políticos guían países ultraarmados. Era tan predecible el escenario de la Primera Guerra Mundial que en un momento sucede esto. En Londres, el ministro de Exteriores inglés, Sir Edward Grey, está conversando con el embajador alemán en Inglaterra, tal Príncipe Lichnowsky, y le dice lo siguiente: si estallara una guerra europea por un ataque de Austria contra Serbia y Rusia, empujada por su opinión pública, marchara contra Austria, obligando de esa manera a Alemania a defender a Austria, Francia inevitablemente tendría que meterse, y nadie sabe hasta dónde podría llegar esto. Es exactamente lo que estamos contando. La crisis de Sarajevo, el atentado en el verano de 1914. El detalle es que esta conversación fue 2 años antes. Este es el escenario. Los políticos lo analizan. En el fondo son pocos los lugares donde se podría desencadenar este desastre. Los Balcanes son un lugar típico, con todos los conflictos que hay en esa región. En este contexto, en el cual la guerra es perfectamente predecible, se crea una profunda fractura entre los milicos y los políticos. Los políticos dicen, miren este escenario, debemos evitarlo a toda costa. Pero los militares tienen otra profesión, la de decir, ¿y si pasa, qué hacemos? Si pasa, debemos estar listos. Los generales empujan para que se use todo este dinero que se gasta en armas y usarlas. Y muchas veces los políticos ceden por miedo o por razones ideológicas. Todos los países razonan así. Corren a comprar armas por miedo y por su propia seguridad. Por lo menos eso se dice. En agosto de 1913, 10 meses antes del atentado de Sarajevo, en Francia pasa una ley que alarga el tiempo del servicio militar obligatorio, que pasa a ser de 2 a 3 años. ¿Qué piensan los alemanes de esta nueva ley que se votó en el Parlamento francés? Los franceses deben querer una guerra. En realidad es una reacción comprensible que los estudiosos de política han estudiado mucho. Es una reacción que se llama la paradoja de la seguridad. Yo quiero estar al seguro, entonces me armo. Mis vecinos se asustan, se sienten menos seguros y entonces se arman también. Además, los militares no se limitan con pedir más armas, más gastos bélicos. Hacen otra cosa también, porque su trabajo es también hacer planes, tenerlos listos y afinados en caso que estalle una guerra. En 1914, las grandes potencias europeas no pelean entre sí hace harto tiempo, unos 50 años. En esos casi 50 años, los estados mayores de los ejércitos
de todos los ejércitos de Europa, ninguno excluido, no hicieron nada más que elaborar planes. Si estalla una guerra contra ese enemigo o contra ese otro, ¿qué hacemos nosotros? Hay planes listos para todas las guerras posibles, muy detallados, muy precisos. Cada año los vuelven a abrir y vuelven a perfeccionarlos. Hay planes para todo. Imaginando lo absurda que fue la Primera Guerra Mundial en términos estratégicos y en términos tácticos sobre todo, uno se pregunta si los militares son tan inteligentes como nos gustaría que fueran. Les cuento el último detalle, antes de volver a Viena, a Austria, donde están decidiendo qué hacer con Serbia tras el atentado. Esta carrera a comprar armas tiene otra característica peligrosísima. Permite prever los cambios en los equilibrios de las fuerzas entre los estados, porque las armas son algo lento. Si mandas a fabricar un buque de guerra, estará listo en 5 años. Si aumentas de 2 a 3 años el servicio militar obligatorio, pasan 2 años antes que se note. Por lo cual hay mucha atención cuando estos militares se preguntan ¿cuándo estaremos al máximo de nuestra fuerza? Y ellos, ¿cuándo estarán listos? Rusia en ese momento es débil, pero está haciendo grandes inversiones en armamento. En unos años será mucho más potente, y los militares, como dijimos, hacen su trabajo, el de decir, si habrá una guerra, debemos estar listos. Y también, si hay una guerra, ¿cuándo nos conviene que sea? ¿Antes o después? Todos los militares sacan estas cuentas, y mientras tanto los escenarios van cambiando. Por ejemplo, en 1914, unos meses antes de la guerra, sale a la luz que Inglaterra y Rusia están negociando un acuerdo naval. Imaginemos el efecto que tiene esa noticia en Berlín. En Alemania dicen, ya tenemos a Rusia y Francia aliados contra nosotros. En la próxima guerra, ¿cuándo sucederá? Pero si Inglaterra se transformara en un aliado también, para nosotros la situación se hace imposible. Estas reuniones para el acuerdo naval entre Inglaterra y Rusia empiezan en abril de 1914. En mayo, el comandante del ejército alemán, von Moltke, declara en privado, y cito, «Desde este momento, cada día que pase, reducirá nuestras posibilidades de ganar». Unas semanas más tarde, en junio de 1914, von Moltke vuelve a declarar, «Ahora estamos listos, mientras antes mejor». Faltan 4 semanas al atentado de Sarajevo. Pero volvamos a Viena. Los austriacos le mandan un ultimátum durísimo a Serbia. Para los que no lo sepan, un ultimátum es un documento en el cual un país escribe lo que quiere a cambio para no declararle guerra a otro país. Entonces el ultimátum de Austria a Serbia pone condiciones imposibles de cumplir, porque Austria quiere la guerra. En el fondo los austriacos no quieren que los serbios acepten. Además, los austriacos no solo tienen un cheque en blanco por parte de Alemania. Los alemanes quieren que ocurra todo rápido, mientras antes mejor, como dijo von Moltke. El problema es que el imperio de Austria y Hungría es un país donde las cosas se hacen con calma. Muy lentamente. Hay 2 gobiernos, uno austriaco y uno húngaro. Tienen que ponerse de acuerdo, y el ejército austriaco es igual de lento. Es un ejército donde se hablan 10 idiomas. Es un ejército con equipo viejo, que se demora mucho para prepararse. Un detalle en el que nadie piensa hoy en día. Es julio, hay que recoger el grano. Los soldados están en sus casas, recogiendo los productos agrícolas. El imperio es un imperio agrícola. Finalmente, el 23 de julio, casi un mes después del atentado, el ultimátum austriaco está listo. Se lo envían al gobierno de Serbia. Como dijimos, es un ultimátum durísimo. Y cito, «El gobierno serbio no hizo nada para evitar la expansión del terrorismo. Oficiales y funcionarios están involucrados en el atentado de Sarajevo y por lo tanto nosotros, los austriacos, queremos que el gobierno de Serbia publique una declaración en la cual se disocie de toda actividad hostil contra Austria.
Serbia deberá también cerrar todas las organizaciones y periódicos que difundan odio contra Austria. Serbia deberá despedir todos los funcionarios y oficiales relacionados con algún tipo de hostilidad contra Austria. Estas personas deberán ser arrestadas. Y los austriacos mandan la lista de las personas. Y Serbia deberá investigar la actividad terrorista en su territorio bajo la supervisión de Austria. El 24 de julio este documento empieza a llegar en forma de noticia a todas las capitales del mundo, y todos reaccionan mal. En Rusia, el ministro de Exteriores convoca al embajador de Austria y le dice: ustedes quieren una guerra con Serbia, pero son los alemanes los que los están empujando. Ustedes están incendiando Europa, están asumiendo una grave responsabilidad. O sea, para los rusos, Austria es responsable. Veremos toda una serie de estas frases de están asumiendo una grave responsabilidad. En Londres, el ministro Grey está consternado. Convoca al embajador alemán Lichnowsky y le dice: nunca había visto un documento así enviado desde un país a otro. Es imposible que Serbia lo acepte. La respuesta de Lichnowsky es una joya para entender la mentalidad de la época. Claro que el ultimátum es duro, pero hay que entender que se lo mandamos a un país balcánico, no a uno civil. Los balcánicos no pueden ser considerados con los mismos criterios respecto a los pueblos civiles, Kulturvölker europeos. Este intercambio de opiniones en Londres. ¿Pero qué pasa en Londres? Porque no hemos hablado de Inglaterra. Efectivamente, en Londres parece que la apuesta alemana por el momento aguanta, porque a la opinión pública británica le importa un comino de Serbia. Inglaterra no tiene alianzas formales con nadie. Tendría más bien una amistad con Francia de hace algunos años. Los generales ingleses y franceses están acostumbrados a mantenerse informados entre sí. Tienen planes preparados en conjunto, pero no hay nada escrito, nada formal, ni vinculante desde un punto de vista legal. Inglaterra es un país aislacionista en ese momento, porque domina el mundo. Su imperio colonial es inmenso: la India, África, islas en todas partes, el comercio marítimo, la flota de guerra más potente del mundo. No le importa mínimamente las pequeñas controversias entre países continentales, sobre todo en los Balcanes. Los periódicos británicos escriben: ¿por qué deberíamos entrar en un conflicto con otros países por los intereses de otros países? Un diario de Manchester publica un gran artículo cuyo tema es: tampoco Belgrado se preocupa de Manchester, tampoco Manchester se preocupa de Belgrado. La prueba que todo esto a los ingleses no le interesa está escrita en los documentos que salen de las reuniones de gobierno. Desde el día del atentado de Sarajevo, el 28 de junio de 1914, hasta el día en que los austriacos le entregan el ultimátum a Serbia, desencadenando una discusión en todo el mundo, durante casi un mes, el gobierno inglés no discutió una sola vez de política de exteriores. Tienen sus propios problemas. Irlanda, que todavía no es independiente, donde hay terrorismo. Está por estallar la revolución. Pero la política fuera de la isla para los británicos no existe. En Inglaterra, pocos razonan de manera distinta. Hay algún que otro funcionario, y esto lo sabemos gracias a los apuntes que se intercambian esos días, que tienen miedo de lo que está ocurriendo. Y se hace evidente de nuevo la paradoja de la seguridad. Alemania se está transformando en una superpotencia. ¿Nosotros estamos al seguro? De hecho, alguno llega a decir, y cito: nosotros deberíamos estar con los franceses y los rusos, porque esta pelea no es por Serbia, sino entre una Alemania que apunta a la dictadura política en Europa y las potencias que quieren permanecer libres. Los militares ingleses también piensan esto, quizá porque están acostumbrados a ser amigos de los franceses. Saben que la opinión pública jamás aceptaría entrar en un conflicto europeo.
Y hay una anécdota reveladora. 1910, 4 años antes de la Primera Guerra Mundial, un general inglés, muy amigo de los franceses, Wilson, habla con un general francés, Foch, y le dice: si estallara una guerra y nos permitieran venir a su lado, ¿cuál sería para ustedes el número mínimo de soldados ingleses que de verdad ayudarían a Francia? Y Foch responde: un solo soldado inglés, y nosotros encontraremos una manera para que lo maten. Porque lo importante es que la opinión pública inglesa se mueva a favor de su causa. Empezamos ahora la cuenta atrás. El 25 de julio llega la respuesta de Serbia al ultimátum. Los serbios aceptan casi todas las condiciones de Austria. Mientras tanto, igual le mandan un mensaje al zar Nicolás II de Rusia para asegurarse que si Austria los ataca, Rusia los defenderá. El zar le responde: pueden contar con nosotros. Ese día el zar Nicolás toma una decisión simbólica, porque lo simbólico también tiene mucho peso en política. Los jóvenes que se encuentran en la escuela de oficiales en Rusia son nombrados automáticamente oficiales, el mismo día, a la misma hora, exactamente a la hora en que el ultimátum austriaco termina su validez, y desde ese momento, Austria se encontraría eventualmente en guerra con Serbia. No podría ser más claro. El 26 de julio, Austria rechaza la respuesta de Serbia, lo que significa que habrá guerra. Durante el día sucede algo en Londres, un detalle, y disculpen de nuevo por los detalles, pero son importantes. El mismo día en que Austria rechaza la respuesta de Serbia, el ministro de la Marina británica, el primer lord del almirantazgo, toma una decisión por su cuenta: mini desvío. La flota inglesa, ese día, estaba ejercitándose, y este ejercicio duraba hasta el 27 de julio, o sea, al día siguiente, y de suceder la flota se habría separado cada una a su puerto de origen. Este lord le ordena a la flota quedarse en el puerto de guerra, en un lugar que se llama Scapa Flow. Esto lo cuento también porque el ministro de la Marina es Winston Churchill, que nosotros estamos más bien acostumbrados a colocarlo en la Segunda Guerra Mundial, pero Churchill era precoz y ya era muy hábil. En ese momento, la guerra parece segura, por lo menos la guerra entre Austria y Serbia. Pero hay un pero. Para entrar en guerra, estos países primero deben decretar la movilización. ¿Qué significa? Son ejércitos de reclutas, lo que significa que los países están llenos de muchachos y hombres que hicieron el servicio militar en algún momento y que siempre pueden ser llamados si estalla una guerra. De hecho, si estalla una guerra, es necesario inmediatamente inflar el ejército de reclutas, triplicando por lo menos los efectivos, llamando a todos quienes están en sus casas y están en condiciones de combatir. La movilización es algo muy complejo, porque se trata de millones de hombres que hay que vestir con uniformes, armarlos, organizar las divisiones, los batallones, subirlos a los trenes y llevarlos a la frontera. Es un esfuerzo titánico, siguiendo planes milimétricos de organización. Por ejemplo, la movilización del ejército alemán está calculada al minuto y prevé el transporte de 11.000 trenes. Y los alemanes están acostumbrados a hacer esto muy bien. Hay que entender que es una decisión muy grave, carísima, y nadie lo hace a menos que la situación sea muy grave o irreversible. Y hay mucha diferencia, por ejemplo, entre la movilización de un país como Alemania y la movilización en Rusia. Rusia es un país lento a la hora de movilizar, porque es un país inmenso y tiene poco ferrocarril. Tarda meses para hacerlo. Entonces, si la situación se pone grave, deben movilizar mucho antes y muy apurados. Y es tan cierto que el primer país que movilizará el ejército al estallar oficialmente la guerra será Rusia, y no Austria, que está por invadir Serbia, y para cuya invasión, de hecho, ni siquiera necesita movilizar a todo el mundo. El país más rápido y preciso en movilizar es Alemania. El 26 de julio, cuando Austria rechaza la moderada respuesta de Serbia al ultimátum, el canciller alemán, o sea, el primer ministro, Bethmann Hollweg, advierte al gobierno ruso: cuidado, porque si Rusia moviliza su ejército, nos amenaza, y si seremos amenazados, movilizaremos nosotros también,
Y si nosotros los alemanes movilizamos es la guerra. No queremos admitir que Rusia quiera desencadenar una guerra europea de esta envergadura. Entonces, para los alemanes, la responsabilidad es rusa, porque son los rusos que deben dar un paso atrás y no movilizar a su ejército. El 27 de julio, la bolsa en Berlín colapsa. El 28 de julio, el Kaiser de Alemania, Guillermo, vuelve de su crucero y le pasan la respuesta de Serbia al ultimátum de Austria. Y dice, pero esto es estupendo, es todo lo que queríamos. De hecho, más, esta respuesta de Serbia elimina toda necesidad de una guerra. Esta alegría del Kaiser respecto a la respuesta de los serbios es el primer síntoma que quizás los alemanes no están tan seguros de querer una guerra masiva. Alemania está contenta. El problema es que ese mismo día Austria le declara guerra a Serbia. Además porque los alemanes insistieron y le dieron un cheque en blanco. Y hay que entender aquí, con más esfuerzo aún, cómo razonan las personas de esta época. Hay un enorme movimiento en el Imperio Austrohúngaro. La gente está convencida que hay que castigar a Serbia. Y hay enorme entusiasmo también. Por ejemplo, Sigmund Freud. Freud, austriaco, vive en Viena. Tiene 58 años, es un hombre adulto y maduro. Vivió toda su vida en el imperio. Y cuando Austria le declara guerra a Serbia, Freud dice, y cito, por la primera vez en 30 años me siento verdaderamente austriaco. Por primera vez creo que este imperio tiene de verdad un futuro. Toda mi libido está dirigida hacia Austria y Hungría. El 29 de julio, Rusia comienza a preparar la movilización, o sea, exactamente lo que los alemanes le dijeron no hacer, porque si no habría sido la guerra. Rusia moviliza su ejército porque tiene miedo, porque en verdad, como los alemanes, tampoco quieren la guerra total, pero no saben qué hacer. Y esto es evidente por un episodio muy curioso y que también es hijo de esta época extraña, porque aquella Europa era de verdad extraña. Está suspendida entre la modernidad, la democracia parlamentaria, liberal, y estos imperios arcaicos, dinásticos, donde emperadores y reyes todavía tienen poder. El 29 de julio empieza la historia de los telegramas de Nicky a Willy y de Willy a Nicky. Empieza con un telegrama del zar Nicolás II de Rusia al Kaiser Guillermo, contra el cual está movilizando el ejército. El zar le envía al Kaiser un telegrama en inglés, lo que además nos da la dimensión de lo que era el inglés en ese momento, porque un par de décadas antes ese telegrama habría estado escrito en francés. Bueno, algo importante además para apreciar bien este episodio de los telegramas. El zar Nicolás II de Rusia, el Kaiser Guillermo de Alemania y Jorge V, el rey de Inglaterra, son primos hermanos. Los tres son nietos de la reina Victoria, se dan del tú y se escriben con el diminutivo. El zar Nicolás le manda un telegrama al Kaiser de Alemania que dice lo siguiente: estoy muy contento que volviste de tu crucero. El momento es muy serio y necesito tu ayuda. Una guerra inmoral ha sido declarada contra un pequeño país. En nombre de nuestra amistad de toda la vida, te ruego que hagas lo que puedas para detener a tu aliado. Firmado, Nicky, Nicolás. El Kaiser responde el mismo día. Pero míralo desde otro punto de vista. Serbia es un estado terrorista. Austria tiene derecho a intervenir. Tienes que entenderlo. Den ustedes un paso atrás. Firmado, Willy, Guillermo. Se escriben por 4 días, de Nicky a Willy y de Willy a Nicky, una docena de telegramas, hasta el 1 de agosto, cuando Willy le declara guerra a Nicky. Pero no aceleremos, quedan 4 días todavía. Los alemanes están furiosos con los rusos, que no entienden que movilizando los obligan a la guerra. El general alemán von Moltke declara: Rusia está del lado de un país criminal
un foco de terroristas, y así comenzará la destrucción mutua de los estados civiles de Europa, una guerra que aniquilará la civilización de Europa por décadas. Todos se lamentan de esta guerra, pero nadie quiere dar un paso atrás. Esta es una característica casi esquizofrénica de estas élites, que por una parte saben que será la catástrofe, y al mismo tiempo no pueden parar lo que está ocurriendo. No pueden dar un paso atrás y perder la cara. En Alemania hay una ruptura entre los políticos y los militares. Los militares dicen que la guerra ya es inevitable, entonces empezarla de inmediato y tener la ventaja de atacar. Los políticos no quieren dar la orden de movilización, quieren esperar un momento, porque desde su punto de vista es fundamental que se vea o se crea, no importa cuál, que no es culpa de Alemania si estalla la guerra, que es toda culpa de Rusia. Hay muchas razones para esto. Podría ser que quieran salvar la cara, tener la razón, sentido del honor quizás, pero sobre todo quedar bien parados con la opinión pública, porque la opinión pública en Alemania tiene mucho peso. Hay un partido socialista gigantesco en Alemania. Si la gente cree que Alemania es atacada, no habrá problemas, y es exactamente lo que sucederá. Alemania atrasará la movilización y la población alemana irá a la guerra convencida de ser atacada y que por ende es necesario defenderla. Y además, y quizás factor aún más importante, hay que evitar que Inglaterra se meta en la guerra. Si Inglaterra ve que Alemania está haciendo todo lo posible por evitarla, quizás opten por la neutralidad. Y surge un problema muy serio, del cual depende también la neutralidad de Inglaterra. Es el último problema que sacó del sombrero: Bélgica. ¿Qué tiene que ver Bélgica? ¿Qué lata? Tiene que ver. Bélgica es un pequeño país neutral que goza de tratados firmados por todos los países europeos que garantizan su neutralidad permanente. Esto es algo que a los ingleses les importa mucho, porque en su visión de Europa, Bélgica, con sus puertos en el Estrecho de la Mancha, Amberes, es una conexión fundamental de Inglaterra con Europa. O sea, mientras exista Bélgica, los ingleses tienen puertos garantizados para sus productos en Europa. Entonces, de Serbia les importa cero, pero de Bélgica sí les importa y mucho. ¿Por qué los alemanes se preocupan de Bélgica? Por el tema de los planes. Porque el Estado Mayor del Ejército de Alemania tiene un plan perfecto para ganarle la guerra a Francia y a Rusia en pocas semanas. Está todo calculado. Los rusos son lentos, por lo cual enviamos todo el ejército, los famosos 11.000 trenes, contra Francia. Invadimos Francia y acabamos con ellos en pocas semanas. Pero para invadir Francia, sin chocar frontalmente con el ejército francés en la frontera, los militares alemanes prepararon un plan que incluye pasar por Bélgica. Es el famoso Plan Schlieffen, que los alemanes tienen listos hace años y han ido perfeccionando hasta este punto. El problema diplomático es de los políticos. Los militares tienen este plan. El 29 de julio, el Kaiser Guillermo y el canciller Bethmann Hollweg se dan cuenta que si la apuesta es que Inglaterra queda fuera de la guerra, hay que entender qué hacer con este tema de Bélgica, porque Alemania invadirá Bélgica. Es como si estuviera decidido. Entonces estos dos personajes toman una decisión crucial, que además será juzgada como la decisión más estúpida que los alemanes tomaron esos días. Le escriben a los ingleses, al gobierno británico, garantizando: 1. Que Alemania hará una guerra rápida contra Francia y que no tiene intención de ocuparla ni de expandir su territorio, ni mucho menos. Es solo una guerra contra el ejército. Y le aseguran a los ingleses que si por casualidad estuviera Alemania obligada a invadir Bélgica, terminada la guerra se retirarán y pagarán los daños. Y el tercer punto es una locura. Le dicen a los ingleses que juntos podrían dominar el mundo. Le escriben que podrían ponerse perfectamente de acuerdo y hacerlo, que son dos países germánicos, que podrían dividirse el mundo entre ellos. Los ingleses ven llegar este mensaje y quedan consternados. Un alto funcionario del Ministerio de Exteriores de Inglaterra comenta: estas sorprendentes ofertas merecen un solo comentario. Dejan muy mal parado al estadista que las formuló.
Y entre ellos se dicen, nos están diciendo que invadirán Bélgica. Nos lo pusieron por escrito. Gray habla con el embajador alemán, el príncipe Lichnowsky, y le dice, si estalla la guerra, nosotros no quedaremos fuera. Si ocurre esto de Bélgica, entraremos en guerra contra ustedes. Gray además dice algo que en esos días todos están repitiendo, casi obsesivamente. Si estalla la guerra será la mayor catástrofe que se ha visto nunca, pero Inglaterra no puede armar acuerdos con los alemanes y traicionar a sus aliados. Sería una vergüenza inaudita. Por lo cual, para Inglaterra, la responsabilidad de todo cae sobre Berlín. Son los alemanes los que deben dar un paso atrás. Ante esta reacción por parte de Inglaterra, los alemanes se ponen histéricos. El Kaiser Guillermo escribe en una anotación, Gray es un canalla y un vulgar. Los ingleses son unos delincuentes. En estos momentos Inglaterra asume toda la responsabilidad de una guerra mundial. Y aquí de nuevo, para los alemanes, los responsables son los británicos. Ese mismo 29 de julio, en Bruselas, en Bélgica, el embajador alemán, von Below-Zalewski, recibe un sobre sellado desde Berlín, acompañado por una orden, la de no abrir el sobre hasta recibir nuevas instrucciones. Una anécdota divertida. Von Below-Zalewski, este embajador, es un diplomático de profesión que tiene la mala costumbre de contar bromeando que trae mala suerte. Cuando estaba en China estalló la revuelta de los Boxer. Cuando estaba en Turquía estalló la revuelta de los jóvenes turcos. Y cuenta, ahora estoy tranquilo, estoy en Bélgica y en Bélgica nunca pasa nada. Aquella noche, entre el 29 y el 30 de julio, nadie va a dormir en Alemania, porque las últimas noticias que llegan en Londres difundieron el pánico entre las élites. Salió a la luz que Inglaterra entrará en guerra. A las 3 de la mañana el canciller alemán, Bethmann Hollweg, llama a Viena y dice, ¿de verdad quieren una guerra con Serbia? Cálmense un poco. Alemania no quiere lanzarse en una guerra absurda por cuenta de ustedes. Imagínense la cara que pusieron los políticos austriacos, donde hasta el día antes recibían de Alemania incentivos a la guerra. En ese momento para Alemania, la responsabilidad de todo recae sobre Austria. Mientras tanto llegamos al 30 de julio. Rusia comienza la movilización general y en Alemania los militares llegan donde los políticos y dicen, movilicemos de inmediato. El gobierno prefiere esperar un día más. De repente los austriacos inventan algo. La crisis entre los políticos y los milicos en Alemania roza el golpe de Estado. Esa tarde sale en el periódico, porque en la época salían las noticias en la tarde escritas también, una noticia en la que se anuncia la movilización general, solo que no es cierto. Cierran el diario y requisan todas las copias. Después se supo que el Estado Mayor alemán filtró esa fake news para presionar al gobierno. El general von Moltke llama a su colega austriaco, el comandante Konrad, porque además Austria todavía no ha movilizado. Así de lento es ese país. Y le dice, movilicen ahora. Si movilizan ustedes, tendremos que hacerlo nosotros también. Los militares hacen de todo para que el país entre en guerra. El gobierno sigue aguantando, pero está en el pánico. Sale a la luz otro aspecto extraño de esta época. Está ocurriendo algo que nadie quiere, pero que parece imposible de detener. Se convoca una reunión de todos los ministros de Alemania. El canciller Bethmann Hollweg dice, todos los gobiernos, incluidos los rusos y la mayoría de los pueblos eran pacíficos, pero la piedra empezó a rodar. Es una clara declaración de rendición de la clase política. La piedra está rodando en bajada y nadie sabe qué hacer. Ese día Wall Street cae en picada. El 31 de julio, esa mañana y con el cambio de horario, llega la noticia de caída de Wall Street y en la bolsa de Londres pasa lo mismo, cae en picada. La cierran a las 10 de la mañana para evitar pérdidas catastróficas. Alemania todavía no moviliza, pero le envía un ultimátum a Rusia con una condición. Si suspenden la movilización de aquí a la medianoche, no les declararemos la guerra. En Londres, Gray está convencido que la guerra es inevitable y que su país debe participar, pero no tiene la mayoría en el gobierno. El gobierno británico sigue sosteniendo que Inglaterra no tiene nada que ver con esto. Gray hace lo que puede. Le manda un telegrama a Francia y otro a Alemania, pidiendo la garantía de que será respetada la neutralidad de Bélgica. Los franceses responden en una hora que sí. Los alemanes no responden.
El 1 de agosto, Gray le habla al gobierno, declarando que Alemania es un agresor, peligroso como Napoleón, y deja claro que presentará dimisiones si Inglaterra no entra en guerra. La mayoría de sus ministros no está de acuerdo. Esa mayoría de ministros amenaza dimisiones si Inglaterra entra en guerra. Esperando afuera de esa puerta, está esperando el embajador francés, Cambon, cuyo único trabajo esos días ha sido hacer todo lo posible para que Inglaterra apoye a Francia en esta guerra que está por comenzar. Gray llega ante Cambon y se ve obligado a decirle que no hay ninguna garantía. Cambon entra a la oficina de un amigo, ahí en el Ministerio de Exteriores inglés, y el amigo lo describe, totalmente pálido, a punto de empezar a llorar. Cae sobre una silla y le dice a su amigo, «Nos abandonan». Por suerte para Francia todo colapsa. Alemania le declara guerra a Rusia. Es la primera declaración de guerra entre grandes potencias. ¿Por qué Alemania le declara la guerra a Rusia? Porque es el protocolo. Se envió el ultimátum. Los rusos no suspendieron la movilización, por lo cual la declaración de guerra. Esto a las 4 de la tarde. A las 4:05 Alemania ordena la movilización general. Queda espacio para una comedia, más bien un grotesco malentendido, más bien solo algo grotesco. A las 5 de la tarde llega un telegrama desde Inglaterra a Alemania, un telegrama del embajador, el príncipe Lichnowsky, que dice, «Me tengo que encontrar con el ministro de Exteriores inglés, Gray, en un ratito. Me acaba de convocar. Creo que entendí que Inglaterra quiere proponer un acuerdo. Si nosotros no atacamos Francia, Inglaterra y Francia mantendrán su neutralidad». Este telegrama llega a Berlín y sucede un pandemonio. El Kaiser Guillermo y el canciller Bethmann Hollweg dicen, «Fantástico, no estallará la guerra mundial, tendremos solo una guerra con Rusia, todo contra los rusos, es suficiente cambiar las órdenes de movilización». Llaman al general von Moltke, que está al mando del ejército, y está organizando la gran movilización. 11.000 trenes ya están en movimiento. En ese momento, en todas las estaciones y en todos los cuarteles del país, ya había llegado el telegrama con las órdenes de movilización. Llaman de vuelta a von Moltke al Palacio Imperial. Y hay que decir algo sobre este von Moltke. No es un gran general. Está allí porque es sobrino de un gran general, otro von Moltke, del 800, un famosísimo general prusiano, vencedor de todas las guerras. El joven von Moltke no es un vencedor de todas las guerras. Es un hombre con nervios muy frágiles. Llega al Palacio Imperial y le dicen, «Mira, tenemos este telegrama de Londres. Probablemente Inglaterra y Francia mantendrán su neutralidad. Cambian las órdenes de movilización, todo contra Rusia». A von Moltke le da un ataque histérico. Se pone a llorar y dice que no es posible, que ya está todo en movimiento. 11.000 trenes, no podemos detenerlo. Son millones de personas, todo calculado al segundo. Ellos insisten, cambian la orden ahora. Y von Moltke dice no. Volverá a su casa esa noche, el general von Moltke, y tendrá un pequeño infarto. El Kaiser en privado dirá, su tío me habría dado otra respuesta. Todo sigue según los planes. Esa noche Alemania invade Luxemburgo. Primer paso para llegar a Bélgica. Pero antes de entrar a Bélgica hay que mantener la formalidad. Le envían un ultimátum a Bélgica. El 2 de agosto, el embajador von Below-Zalewski abre el sobre y le lleva el ultimátum a los belgas. El ultimátum está lleno de mentiras. Y dice, sabemos con certeza matemática que Francia los está por invadir. Alemania debe protegerse, así que entrará a Bélgica también. No queremos que los belgas entiendan esto como un acto de hostilidad. Si respetan su neutralidad y se portan bien, Alemania desaparecerá de Bélgica al terminar la guerra. Los belgas resisten. Esa noche se prepara, en casa de Bethmann Hollweg, la declaración de guerra a Francia. Y un almirante alemán dice, ¿por qué tenemos que declararle guerra a Francia? Esperemos que lo hagan ellos. Le explican que el protocolo es así, porque un experto del Ministerio de Exteriores dice que el protocolo es así. Esta declaración de guerra también está llena de mentiras. Aviones franceses volaron sobre Alemania y lanzaron bombas, asesinaron civiles. Francia entró en guerra con nosotros sin mandarnos ultimátum, violación del derecho entre los estados, etcétera, etcétera. Puras mentiras.
El 2 de agosto en Londres, Grey descubre todo del ultimátum de Alemania contra Bélgica y convence al gobierno a entrar a la guerra. Varios ministros entregan su renuncia. En Bruselas, un diplomático gringo anota en su diario: «Qué raro, hasta hace pocos días se hablaba solo de Serbia. Ahora nadie habla de Serbia. Es como si se les hubiera olvidado que existe». 3 de agosto. Alemania le declara guerra a Francia. Grey obtiene del Parlamento inglés la autorización para enviarle un ultimátum a los alemanes. Si invaden Bélgica, es la guerra. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica. Inglaterra le declara guerra a Alemania. Querría concluir con 2 frases famosas, una muy famosa, la otra menos. La primera del canciller alemán Bethmann Hollweg, que al ver llegar a los ingleses con el ultimátum, les hace una escena histérica. «¿Pero cómo? Ustedes ingleses, un pueblo germánico como nosotros, nos hacen esto, nos apuñalan a las espaldas. Por la garantía que le habíamos dado a Bélgica de su neutralidad, nos hacen esto, asumen esta responsabilidad, y todo por un pedazo de papel». La segunda es del Kaiser, que recordémoslo, era primo hermano del zar Nicolás II y de Jorge, el rey de Inglaterra, y en este momento está en guerra con ambos, y declara: «¿Quién lo habría imaginado? Que Georgie y Nicky me habrían traicionado así. Mi abuela hubiese estado viva, no lo habría permitido jamás». Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias felices y tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio. No te lo pierdas.